Muy buenas a todos, curiosos y curiosas, a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de criptomonedas, palabra que seguramente habéis escuchado antes, términos como Bitcoin o otra de las criptomonedas más importantes como es Ethereum. Por supuesto, cuando empezamos a hablar de algo hay que empezar hablando del origen, el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? ¿En qué fundamento se basa? Y si viene para quedarse. Si vemos las siguientes gráficas, es obvio que las criptomonedas son una buena inversión, pero hay más de 8.400 criptomonedas, por lo que hay que saber bien encontrar cuáles son las mejores criptomonedas, las que van a tener mayor capitalización de mercado en el futuro y, por supuesto, entender cómo funciona cada una, ya que a lo mejor según su funcionamiento va a tener un mayor rendimiento en el futuro que otras. Como vimos en el vídeo 2, las criptomonedas o criptodivisas tienen su propio mercado financiero, el cual cada vez tiene mayor capitalización. Por lo tanto, nuestro trabajo consistirá en encontrar las mejores criptomonedas con la mayor capitalización de mercado a futuro, las cuales podamos sacar un mayor rendimiento. Pero, ¿cómo vamos a empezar haciendo esto si no entendemos los conceptos en los que se basan estas criptomonedas? Por lo tanto, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver los distintos conceptos en los que se sustenta la principal criptomoneda existente a día de hoy, el Bitcoin. Conceptos como hash, clave privada, prueba de fuerza, etc. Por lo tanto, bienvenidos al vídeo y espero que les guste. Dentro vídeo. ¿Qué mejor manera de empezar a abordar el tema del Bitcoin que hablar de su origen? ¿Quién es su creador? Bien, sabemos que su creador en primera instancia fue Satoshi Nakamoto, el cual simplemente es un usuario o un nickname y no conocemos su identidad original. Evidentemente, al no conocer su identidad, a diferencia de muchas otras personas que sí conocemos de este proyecto, las dudas son varias. Puede ser un grupo de personas, puede ser una empresa con mucho poder que esté detrás de esta creación, o es simplemente un usuario amante de la criptografía que hizo una de las mayores revoluciones de la edad actual. Por supuesto, las incógnitas son varias y todo lo que hablemos será especulación. Pero aquí os traigo una página web muy interesante, Bit2Me Academy. Como hemos dicho, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, pero sí que tenemos mucha información sobre la cronología que se siguió en el nacimiento del Bitcoin. En la página Bit2Me, la cual recomiendo, tenemos unas secciones en las que ponemos quién es quién y podemos ver la información sobre las personas que influenciaron en el nacimiento del proyecto en mayor o menor medida. Es interesante, no vamos a verlo ya que se nos alargaría el vídeo y tampoco va a consistir solamente en el nacimiento del Bitcoin, pero sí que es interesante saber qué personas y en qué medida influenciaron en este proyecto. Pero lo que nos interesa, Satoshi Nakamoto y su famosa publicación de Bitcoin P2P eCash Paper. La publicación original que en 2008 dio nacimiento al Bitcoin. La línea cronológica la tenemos aquí abajo y como vemos, en 2008, con esta publicación en la lista de correo de criptografía de Meltdown.com, nació la idea del Bitcoin. Vemos el documento completo, lo podemos encontrar en la página bitcoin.org, ¿vale? Que también vamos a ver a continuación, ya que es la primera página que habla sobre Bitcoin, la primera página registrada, página web me refiero, y en la cual podemos encontrar muchísima información de utilidad, la cual os interesará seguro para ampliar la información que damos en este vídeo. La línea cronológica. En 2008, como vemos, nace la idea. En 2009 ya Satoshi lanza las primeras versiones del software de Bitcoin y se realiza la primera transacción de la historia. Así como se crea, se publica, mejor dicho, el primer mensaje del foro de Bitcoin Talk y ya se van dando pasos hasta que Satoshi lanza la versión que vemos aquí 0.3.19 en 2010 y finalmente no sabemos más de él. El foro, bueno, si pincháis aquí podéis ver un poco el foro original, así como sus mensajes. Vemos aquí, este es el mensaje de Satoshi dando la bienvenida al foro. Un poco de cultura por quien quiera, puede ver este foro, puede un poco ver las discusiones, etc. Y muy bien,
para terminar un poco con el origen del Bitcoin, que no me quiero alargar mucho en esta parte, vamos a ver la página de bitcoin.org, la cual os recomiendo, al igual que Bit2Me Academy, visitarlas, ya que podéis encontrar mucha información, tanto de cómo funciona, que veremos en este vídeo, como de un poco el origen, pero en la página Bitcoin, ¿vale? De Bitcoin.org, por supuesto, Bitcoin no es una marca registrada, por lo tanto puede haber muchas páginas de Bitcoin, pero esta nos interesa porque es la primera que se creó con esta finalidad. Y tenemos, bueno, aquí un poco de qué es el Bitcoin, pero si nos vamos abajo, pues tendremos cómo funciona. Y en cómo funciona, obviamente una lectura esencial, pero podemos encontrar, como os comentaba, el documento original sobre el Bitcoin. Lo tienen en inglés y lo tienen, que sería lo original, y lo tienen traducido, por lo tanto, incluso al catalán, etcétera. Por lo tanto, no es necesario saber inglés. Y esto es una gran ventaja, ya que a pesar de que en el origen, si no sabías inglés, pues no podías un poco participar en los foros y un poco seguir el proyecto, ahora hay muchísima información en español para las personas que no sepan inglés y se puede seguir. Bueno, si abrimos un poco el documento es muy técnico y aquí ya empezamos a ver, ¿vale? Bueno, descargamos el documento, este es el documento original y aquí ya empezamos a ver distintos conceptos que los vamos a ir un poco desgranando en el vídeo. Conceptos como hash, conceptos como clave privada, si seguimos, bueno, conceptos como prueba de trabajo o proof of work y luego conceptos como, veremos mucho a lo largo del documento, P2P. Por lo tanto, hemos visto un poco cómo se originó, sobre qué fecha se originó, en sus primeras etapas en 2008 y 2009 con su primera transacción, un poco dónde podemos encontrar mucha información sobre su origen y cómo llegar al documento original. Pero, ¿cómo vamos a entender este documento? Documento muy técnico, sin entender bien los conceptos que manejamos, conceptos como hash, prueba de trabajo, clave privada, muchos conceptos de criptografía, peer-to-peer o P2P. Por lo tanto, la finalidad de este primer vídeo, porque lo vamos a dividir para que no sea muy largo, va a ser entender bien estos conceptos. ¿Qué son? Y en el siguiente vídeo uniremos la teoría con la práctica, cómo estos conceptos se unen en este documento para dar origen al Bitcoin. ¿Qué mejor manera de entender, como he dicho, el Bitcoin que empezar a entender un poco los conceptos que hay detrás? Por ello vamos a hablar de la criptografía y también de conceptos como P2P o prueba de esfuerzo o de trabajo. Entonces, ¿qué es la criptografía? Os preguntaréis, pues muy sencillo, no es más que un arte, digamos, o la rama de la criptología que consiste en codificar un mensaje entre un transmisor y un receptor de forma que una persona que no esté autorizada no pueda entender el mensaje aunque lo tenga delante. ¿Y cómo podemos relacionar criptomonedas y criptografía? Pues gracias a la tecnología del blockchain. Una de las ventajas del Bitcoin es que tiene detrás una red descentralizada de nodos y eso se consigue gracias a el blockchain. Y el blockchain, para hacer segura las comunicaciones entre nodos, pues utilizará obviamente un sistema criptográfico, es decir, utilizará la criptografía. Y bien, hay que entender que este arte, porque al final mientras más inteligente y más innovadores seamos en nuestro mecanismo o algoritmo para proteger la información, más improbable es que nos descifren el mensaje, pues se remonta a tiempos muy antiguos. Abajo a la derecha os traigo el cifrado de la cítara, muy interesante ya que los griegos del mundo clásico ya usaban el cifrado. ¿En qué consistía? Muy sencillo, una tira de cuero y que al enrollar esa tira en un palo de un diámetro concreto podías leer el mensaje. Era el denominado cifrado por transposición. Era el que usaban los espartanos en el frente de batalla. Obviamente es un cifrado inseguro, pero por aquella época, ¿quién se lo podía imaginar, verdad? Arriba a la derecha, cifrado César, muy conocido también. Consiste en que una letra del abecedario le corresponde otra, que está traspuesta 3 veces a la derecha, es decir, la A le correspondería a la B, la B le correspondería a la E, y así sucesivamente. Es decir, cuando tú lees ese mensaje a priori, a no ser que te pongas a pensar qué puede ser, pues no vas a entender que una E en verdad significa una B. Como decimos, no es un cifrado súper seguro, pero por aquella época yo creo que ya empezaba la curiosidad por este arte.
Y abajo a la izquierda ya empezamos a hablar de palabras mayores. La máquina Enigma, la que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial en el frente de batalla. Gracias a que se logró descifrar cómo este algoritmo funcionaba, un algoritmo mecánico, como podemos ver, pues se logró que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Hay una película muy interesante sobre este acontecimiento, que es The Imitation Game, que les recomiendo. Vamos a hablar de la criptografía en la actualidad. Para ello hay que hablar de los criptosistemas. ¿Y qué es un criptosistema? Pues en un criptosistema va a haber un transmisor, un receptor y un medio de transmisión. Este medio de transmisión va a ser siempre inseguro. Por ejemplo, cuando tú envías un mensaje, pongamos por radio, pues el medio de transmisión va a ser el aire y al final, pues si una persona está escuchando ese medio en la frecuencia correcta, pues va a poder interceptar tu mensaje. Pero claro, si está cifrado, la gracia es que no lo logre entender. ¿Y qué buscamos? Confidencialidad, es decir, que el mensaje solamente lo pueda entender a quien va dirigido, y integridad, que el mensaje que le llegue a la persona a quien iba dirigido sea el mensaje que se mandó originalmente. Muy bien, ¿y qué criptosistemas tenemos en la actualidad? Tenemos dos principalmente, que son el de clave secreta o simétrico, que en él es un criptosistema que no es muy seguro porque se utiliza una única clave secreta y esa clave secreta tiene que ser compartida entre emisor y receptor. Entonces, si tú en ese acto de compartir la clave, pues un intruso la logra interceptar, pues al final no sirve nada el criptosistema, ya que si ese intruso tiene la clave privada o la clave secreta, digamos, pues va a lograr descifrar el mensaje, aunque no vaya dirigido para él. Entonces, el supuesto es que solamente esa clave la van a tener emisor y receptor, nadie más. Si eso es así, el criptosistema funciona correctamente y se va a producir la confidencialidad y la integridad. ¿Por qué? Porque solamente lo va a poder leer el usuario M, como vemos aquí, porque, bueno, es decir, solamente lo va a poder leer el usuario D, perdón, que es el receptor, porque es el único que tiene la clave secreta. Y el mensaje, si se logra descifrar, es porque es el que originalmente se mandó. Por lo tanto, se produce esa confidencialidad y esa integridad. Pero como hemos dicho, si te intercepta la clave, de poco sirve. ¿Y cuál sería el siguiente? El de clave pública, ¿vale? O asimétrico. Este criptosistema consiste en un par de claves. Siempre vamos a hablar de pares de claves aquí, pública y privada. Aquí ya aparece el concepto de clave privada, que es el concepto que habíamos visto en el documento de Bitcoin, ¿verdad? Primer concepto al que hemos llegado. En él consiste en que simplemente las claves públicas son de dominio público, es decir, yo puedo conocer la clave pública de todos los usuarios, pero la clave privada es mía, solamente mía, es decir, la clave privada no la puede tener nadie más. Aquí ya no están inseguros, ¿por qué? Porque no hay que compartir la clave secreta. ¿Y cómo se realizaría? Pues se hace un doble cifrado en el sentido de que tú primero el mensaje lo cifras con tu clave privada y después con la clave pública de B. De forma que cuando le llegue el mensaje al usuario B, tiene que usar su clave privada para desencriptar el mensaje que ha sido cifrado con su clave pública. Entonces se produce la confidencialidad. Es decir, siempre hay que descifrar una clave con su correspondiente dual. Es decir, si me cifra con la clave pública, yo la clave B, como ya la conozco, lo cifro con ella y la descifraría el usuario B con su clave privada, porque la conoce. Y luego la clave privada de A, pues la descifraría con la clave pública de A, porque él conoce la clave pública. Puede ser a priori muy lioso, pero si se piensa, es fácil de entender. Obviamente, hasta que no veamos en físico que es una clave, pues no lo vamos a entender, pero espero en algún futuro vídeo poder hablar en más profundidad de los criptosistemas. El caso es que entendamos que esta encriptación se produce con algoritmos que usan algoritmos matemáticos y la gracia es que sean irreversibles, en el sentido de que a partir del mensaje encriptado no puedas volver atrás y conocer las claves con las que se ha encriptado el mensaje. Y bien, así se produce la confidencialidad, pero lo que sería la integridad se realiza mediante lo que denominamos firma digital, que vamos a ver ahora qué es, porque va a aparecer el segundo de los conceptos muy importante, que es el de hash. Como he dicho, vamos a hablar de la firma digital, uno de los ejemplos que hemos usado para criptosistemas asimétricos, pero para ello hay que hablar de hash, que no hablo de la comida, hablo de esto. ¿Vale? Un hash simplemente, aunque venga el término de la comida, que es hacer algo trocitos,
consiste en una función, ¿vale?, que generará a partir de nuestro hash. Puede ser más complejo o podemos generar una función muy tonta, como vemos aquí, que es simplemente asignarle a un nombre dos números, ¿vale? Por ejemplo, a John Smith le asignamos el 02, etc. Bien, entonces, ¿qué hacemos con la firma digital? Vale, con la firma digital necesitamos dos cosas. Primero, hacer un hash del mensaje mediante nuestra función de hash. Y una vez que tenemos el mensaje, lo vamos a cifrar con nuestra clave privada y luego vamos a mandar el resumen, que es lo que se denomina el hash. Mandamos el resumen cifrado, además del documento. Y bien, ¿qué se hace en recepción para atestiguar que la firma es correcta? Por un lado, cogemos el mensaje que hemos enviado, y de ese mensaje sacamos un hash con la misma función de hash original. Y luego, con nuestra clave pública, cogemos el resumen, ¿vale?, y obtenemos el resumen que habíamos creado en recepción. Y se comparan los resultados. Si los resultados son lo mismo, se confirma que la firma es correcta. Y así es como conseguimos la integridad en los criptosistemas asimétricos, con la firma digital que habíamos visto en el criptosistema de clave pública. ¿Qué significa P2P? Seguramente os estaréis preguntando ahora mismo, ¿P2P? ¿Peer-to-peer? ¿Qué significa eso? Pues seguramente lo sabréis, porque en algún momento habréis descargado alguna película mediante torrent o mediante otro cliente, Ares, etcétera, música, lo que sea, y habéis usado este tipo de redes sin haberos dado cuenta. Peer-to-peer, como bien dice su nombre, es comunicación entre pares. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a descargar una película, simplemente consiste en preguntar qué persona tiene esa película en su ordenador y actualmente pues tiene el PC encendido y puede descargarse de ahí. Pues sobre la red los servidores o los ordenadores que estén disponibles responderán y la descarga empezará un poco de cada uno de ellos, por lo tanto la descarga será mayor. ¿Qué conseguimos con esto? Pues muchas ventajas. Lo primero es no tener todo centralizado en un único servidor, por lo tanto es mejor a la hora de distribuir la carga, es decir, balanceo de carga, de caídas de servidores, etc. Por lo tanto, vemos que el P2P va a ser una parte importante de lo que va a ser el Bitcoin y por lo menos entender qué es. ¿Qué significa prueba de trabajo? No, prueba de trabajo no significa ir al gimnasio, hacer 20.000 pesas y ponernos petados. No, una prueba de trabajo originalmente se diseñó para evitar el spam, aunque a lo mejor no ha logrado esa finalidad, pero lo importante es que entendamos el concepto y consiste en que nosotros cuando enviamos, por ejemplo, queríamos enviar un correo, tenía que pasar primero por un servidor de correo. Entonces, si no se nos hace ningún reto o challenge, como llamamos, pues podemos enviar spam, porque simplemente sería enviar enviar muchos correos al servidor de correo y ya a través de internet lo mandará al usuario. Pero ¿qué pasaría si vemos este paso de mensaje? Esto lo vamos a ver mucho a lo largo del canal, que van a ser los pasos de mensaje de los protocolos que usemos. ¿Qué pasa si yo cada vez que envío un correo, pues el servidor me responde con un challenge o un reto? Este reto, como veremos en Bitcoin, puede ser una operación matemática o puede ser infinidad de cosas. Y hay que resolver ese problema de forma correcta para que nos den acceso al servicio. Pues muy bien, voy a concluir aquí el vídeo. Espero que haya quedado medianamente claro de forma superficial estos conceptos como clave secreta, como prueba de trabajo, hash, etcétera, o P2P también que hemos visto. Estos son los conceptos y en el siguiente vídeo vamos a ver en profundidad cómo estos conceptos pues se aplican a lo que sería el Bitcoin. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os suscribáis si os ha gustado el contenido. Manita arriba y nos vemos en la siguiente parte. Cómo aplicar estos conceptos al Bitcoin y por qué estos conceptos hacen que el Bitcoin cada vez tenga más importancia. Así que muchas gracias, reitero, y hasta el siguiente vídeo.